Seguimos en un nuevo bloque de Buenos Gurises y ahora vamos a dejar de lado un ratito la información y vamos a conocer cómo es la vida de un soldado del ejército argentino, cómo vive, sus experiencias y cómo es pasar más de media vida en las fuerzas. Para eso, saludamos a Néstor Duarte, integrante del ejército argentino. Néstor, ¿cómo andás? ¿Cómo te trata la cuarentena? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, acá en casa, como todo, cumpliendo con la cuarentena. Lo único que, bueno, yo por mi profesión tengo que salir a trabajar y cumplir, digamos, con mi tarea. ¿Dónde estás pasando, Néstor? Yo en este momento estoy en mi casa aquí en San Miguel, Buenos Aires, y trabajo en Capital. Trabajo en el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa. Muy bien. Bueno, le contamos a la gente al principio que Néstor forma parte del ejército argentino. Contanos un poquito cómo empezó ese camino, cómo te interesaste por las fuerzas. Bueno, el tema de mi vocación por ser militar nació cuando me tocó el servicio militar obligatorio, que fui sorteado y bueno, me salió el número y me tuve que presentar en Campo de Mayo. Ahí hice el servicio militar. ¿Eso en qué año? Nació mi vocación, digamos, por la fuerza después de haber cumplido el año de servicio militar obligatorio. ¿Eso en qué año fue, Néstor, más o menos? En el 89. En el 89, en tus 18 años. Exactamente, sí. ¿Cómo era en esos años la asignación para integrar parte del ejército, digamos, para entrar? En ese tiempo se sorteaba por las tres últimas cifras del documento y de tal número para arriba, por ejemplo del 400 para arriba, te tocaba, digamos, según donde vos dependías de la jurisdicción. Como yo dependía de la jurisdicción de San Martín, me tocaba acá en Buenos Aires. Claro. Y quedé en la Escuela General Lemos, que hoy es Sargento Cabral. Porque vos naciste en Entre Ríos, ¿es así, no? Sí, yo nací en Entre Ríos, mis padres son de allá, toda mi familia, tengo mis primos, tíos, casi todos los lazos de sangre los tengo ahí en Entre Ríos, en San Salvador. En San Salvador, muy bien. Sí. Claro, o sea, naciste en Entre Ríos, pero te tocó hacer el servicio militar en Buenos Aires. Sí, el tema es que mis padres, cuando yo tenía 2 o 3 meses, se vinieron para Buenos Aires y directamente como que ya a cambiar domicilio, todo, me tocó, sí, acá en la zona de Buenos Aires. ¿Cómo fue ese momento, Néstor, cuando te enteraste que había salido sorteado y tendrías que hacer el servicio militar? Y no era fácil porque yo era un chico muy introvertido, un poco perfil bajo, de una familia muy humilde, y en ese tiempo el servicio militar era bastante exigente. Seguramente que si has hablado con alguno de tus padres de ese tiempo te habrán explicado que cambió mucho el servicio militar de hoy con el que era antes. Y bueno, uno escuchar todas esas historias de los padres, hermanos que habían hecho el servicio militar, uno es como que también tenía ese miedo de no saber a qué te enfrentabas. Claro, exactamente. Yo he escuchado las vivencias de mi padre, de mi abuelo, que decían que era complicado el servicio militar, que no es nada que ver a lo que es hoy en día. Aparte de que no es obligatorio hoy, que si estás dispuesto lo haces, pero en ese entonces era complicado. Exactamente, sí, era así. Era otra exigencia. Después todo fue un vuelco al pasar el caso Carrasco. Hubo nuevas reglamentaciones en las fuerzas y cambió mucho el trato y también un poco como llamaban el abuso de poder de esa época. Actualmente, ¿cuántos años llevas en las fuerzas? Actualmente 31 años. 31 años. ¿Y tenés? Ahora tengo 50. 50, o sea que pasaste más de media vida junto al ejército. Y sí, es así, casi toda mi vida, digamos, sirviendo a las fuerzas. A las fuerzas. Bueno,
Perfecto. Con tantos años justamente en el ejército debes tener miles de experiencias, tanto buenas como malas, no tan lindas. ¿Qué te parece si hacemos un top 3 de experiencias buenas y experiencias malas? Empecemos por las malas. Y digamos experiencias malas, muy pocas. Muy Digamos, pocas. la experiencia mala fue para mí haber salido con un número alto y haberme presentado a hacer la colimba, que fue, bueno, un tema de que no me gustaba y con ese miedo que no sabía en qué encontrarte. Cuando pasó todo esto, que estuve ese año adentro y nació mi vocación por ser militar, ahí cambió mi visión de las fuerzas y, bueno, cambió ese miedo que tenía y todo ese fantasma que a veces uno se hace, en ese tiempo se hacía por todo lo que te contaban. Claro. Esa fue la experiencia mala que más te marcó, digamos. Y ahí es donde aprendí, digamos, a valorar la libertad, a valorar la disciplina, el respeto. Me enseñó muchas cosas que quizás a veces uno no, en la juventud, cuando es joven, no nos damos cuenta. No tiene en cuenta. Claro, totalmente, totalmente. ¿Y experiencias lindas? Muchas. Y experiencia linda tengo un montón. ¿Algunas? Te cuento cómo fue mi entrada también a la fuerza. Bueno. Yo he terminado el servicio militar obligatorio y hacer mi vocación por la fuerza, por tener un buen comportamiento y un alto rendimiento, me propusieron para que fuera a la escuela de suboficiales General Lemo y hacer el curso para suboficial. Y bueno, yo firmé mi baja y firmé también un documento que era para ingresar al colegio, que no era fácil porque en ese tiempo no era fácil entrar. Y bueno, gracias a Dios vi bien todo y entré, hice un año de escuela y me recibí de cabo de intendencia en el ejército argentino. Y bueno, ahí empezó mi carrera. Hoy actualmente, ¿qué cargos ocupás? Hoy actualmente estoy en el último grado, ya soy suboficial mayor de ejército. Suboficial mayor, y estás trabajando en el Ministerio de Defensa. ¿Cómo? Sos suboficial mayor y estás trabajando en el Ministerio de Defensa de la Nación. Exactamente, sí, soy suboficial mayor del ejército argentino y trabajo en el Ministerio de Defensa en este momento porque tuve muchos otros destinos. Claro. Por hoy ejemplo, trabajar en el Ministerio de Defensa con el ministro de Defensa actual, que es Rossi, ajá. Justamente eso te quería preguntar. ¿Siempre, desde que empezaste, siempre fuiste soldado o pasaste por diferentes áreas dentro del ejército? No, el tema de soldado fue cuando hice la colimba. Ajá. Fui soldado clase. En realidad el militar somos soldados todos, nada más que ahora soy un soldado jerarquizado, claro, con jerarquía, pero en realidad todas las fuerzas armadas en el ejército se les dice soldados jerarquizados, porque tenemos grados. Claro. Y bueno, tuve casi 10 años en la escuela, hablemos, donde bueno, me formé ahí, llegué hasta el grado de sargento y de ahí me fui, hice también un requerimiento para poder hacer el curso antártico, que también es algo que bueno que me ha dado muchas satisfacciones porque pude viajar. Claro, totalmente. ¿Un viaje? ¿A dónde fuiste? Quedé preseleccionado para hacer el curso antártico y en el año 98 me presento en el Comando Antártico, donde hago el curso. Lo apruebo y en el año 99 me voy un año a la Antártida a invernar, en Base Esperanza. Ah, muy bien, linda experiencia. Y una experiencia así inigualable porque no todos tenemos la suerte o el privilegio de pisar esos lugares, esas tierras, ¿no? Totalmente. Dicen el continente blanco. Totalmente, totalmente. Nosotros estuvimos averiguando y sabemos que en 2012 viajaste a Chipre, ¿es así o no? También he viajado a Chipre, tengo 2 comisiones como Cascos Azul, se llama Cascos Azules, que es la fuerza de tarea, digamos, que manda el ejército argentino,
¿Y en qué consiste esa expedición? No te escuché. ¿En qué consiste esa expedición justamente a Chipre? Consiste en que la isla de Chipre está dividida, está, digamos, estaba en guerra entre los griegos y los turcos. Se disputa la isla y entonces, como se mataban entre ellos, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que está formada por varios países, manda tropas para, digamos, que no se maten entre ellos. Claro, para llevar la paz, digamos. Son misiones de paz, por eso nos llaman los cascos azules, porque nos identifican por el color azul del pañuelo y de la boina, del casco. ¿Y vos cómo fuiste seleccionado, digamos, designado? ¿Estabas en un grupo y justo tocó ese grupo o cómo es la designación? Y no, el tema es cuando uno pide integrar esas adaptaciones o esas misiones y uno cumple con los requisitos que exigen para poder ir a otro país, ¿no? Claro, el que está apto viaja y el que no se queda en Argentina, digamos. Sí, porque tiene varias cosas que varias exigencias, por ejemplo, el tema salud, el tema físico, también el intelectual, tener que hacer un curso y aprobarlo, porque uno tiene que ir sabiendo un poco también la cultura de los países, la geografía, y bueno, y saber a qué uno va, ¿no? A qué misión va a cumplir. Claro, totalmente. Con 31 años integrando las fuerzas, pasaste por muchos gobiernos, muchas presidencias. ¿Crees que en algunos fueron menospreciados, que no le dieron la importancia que requería el ejército argentino? Y si yo tengo que dar mi opinión personalmente, sí, pienso que hubo gobiernos, pero voy a los hechos de que a veces también hechos que han pasado en el pasado, en las fuerzas, arrastran a la fuerza hoy a que la sociedad o a veces algunos gobiernos meten en la bolsa todo, ¿no? Y de repente como que quizás la fuerza moderna de hoy pague cosas todavía del pasado. Claro, totalmente. Es toda una cadena que se va corriendo y siempre la termina, digamos, sufriendo alguna parte del ejército o cualquier fuerza. Sí, en realidad igualmente toda la gente de ese tiempo que ha participado en todas esas cosas, hoy ya digamos que no están en la fuerza. Este ejército es un ejército nuevo. Un ejército diferente, donde ya está a ver más aceptado por la sociedad. Por ejemplo, hoy vemos con lo que estaban pasando en la cuarentena, las Fuerzas Armadas llevando comidas a las villas, cuando pasan emergencias en algunas provincias, por la naturaleza, siempre está la fuerza ahí apoyando a la sociedad. Claro, y eso hace que hoy en día estemos más en contacto con la sociedad y vaya cambiando un poco la cara o el pensamiento que tenían sobre los militares, ¿no? Claro, hoy en día sería un ejército más sociable, digamos. Y me da justamente el pie para preguntarte cómo está actuando hoy con todo este tema de la cuarentena y la pandemia el ejército. ¿Cómo actúa en la sociedad? Bueno, el ejército hoy está actuando, justamente yo estoy en defensa con el ministro ahí, y bueno, puedo ver de cerca cómo las Fuerzas Armadas, como decía anteriormente, hoy están en los barrios más humildes o villas, como se suele llamar, apoyando a la sociedad, llevándole comida a la gente, agua, repartiendo barbijos, y bueno, apoyando en lo que todos nosotros nos toca, ¿no? En el sentido de que vamos siendo también guiados y haciendo cosas que nos permite defensa. Claro, totalmente. Estar más cerca de la gente, ayudando en lo que se pueda y tratando de salir adelante todos juntos. Sí, se ven en los noticieros de televisión, si uno mira que como nosotros estamos con las cocinas de campaña repartiendo comida y bueno, dando el apoyo necesario hoy como está todo el tema que no se puede salir. Claro, hubo instalaciones de carpas sanitarias en Campo de Mayo, eso también es así, ¿no?
Bueno, también sí, tengo todos mis compañeros, por ejemplo, médicos que son militares y enfermeros y gente digamos, de estructura que han hecho sí, un hospital de campaña acá en Campo de Mayo para, si llega en algún momento, superar, digamos, El brote. el brote, poder socorrer a todos los hospitales y sanidad, digamos, atendiendo a la gente y haciendo un centro ahí en Campo de Mayo para poder llevar adelante el tema del control. Totalmente, totalmente. Vos comentaste recién que en el año 98, 99 formaste parte de la Marina. Hace más de 2 años, más precisamente el 15 de noviembre de 2017, ocurrió la desgracia del hundimiento del Ara San Juan, junto con sus 44 tripulantes. ¿Cómo te enteraste de esa noticia y qué sentiste personalmente? Porque al fin y al cabo terminan siendo compañeros. Sentí una gran tristeza, sí, porque a pesar de que visten otro color de uniforme, son de las Fuerzas Armadas también y son hermanos. Sí, un gran dolor. Hoy mismo los recordamos siempre con gran orgullo, por un lado, porque dieron su vida por la patria, ¿no? Haciendo su trabajo. Y bueno, para nosotros son héroes que hoy en día son recordados cada fecha y en cada momento, ¿no? Porque gente que ha dado la vida haciendo patria. Totalmente. ¿Crees que hubo cierto abandono, como se decían mucho en las noticias, o algo en el cuidado de los elementos de trabajo, en este caso un submarino? Es un tema muy amplio, en realidad, porque todavía creo que sigue en investigación lo que ha pasado. Claro, totalmente. Bueno, esto es parte de lo que comentabas hoy, que del mal trabajo de algunos gobiernos que se viene arrastrando hace varios años, ¿no? Por eso todavía no se sabe cuál fue el motivo exacto del hundimiento, pero se dice que podría ser el abandono en el cuidado. Sí, las Fuerzas Armadas últimamente, en estos años anteriores, ha estado muy poco abastecimiento de abastecimiento y mantenimiento de todas las armas que tenemos, tanto en la parte de ejército como marina y fuerza aérea. Se ha dejado, quizá por ideas de gobiernos, ideales, de aportar, digamos, para que las Fuerzas Armadas sigan manteniendo en estado todo su despliegue de automóviles que tiene, de transporte submarino, de aviones. Entonces eso lleva todo un desgaste que en algún momento seguramente algún accidente siempre pasa. Pero bueno, son ideologías de cada gobierno. Hoy las Fuerzas Armadas se han renovado bastante y creo que bueno, se está evitando pérdidas humanas. Hoy están mejor que años anteriores. Sí, hoy las Fuerzas Armadas están más, este gobierno de estos últimos años es como que le han dado un poco más de interés para que las fuerzas estén un poco mejor en su equipamiento. Totalmente, porque cuando las cosas se complican, a los primeros que se recurre siempre son a las fuerzas. Así que muchos gobiernos, si bien lo han dejado de lado un poco, sin darle tanto interés, cuando pasa alguna importancia mayor, algún problema mayor, son a los primeros que recurren. Que en realidad me parece que para eso estamos. Totalmente. Para eso tenemos un sueldo y nuestro deber por haber elegido por vocación esto, para poder defender los intereses de nuestra patria y también para socorrer en desastres naturales o lo que sucede a la sociedad, que eso nosotros no nos enorgullece y lo hacemos con muchas ganas y digamos para poder estar al lado del hermano y socorrerlo y que se sienta que las Fuerzas Armadas están para eso, no para como se decía antes, esa idea que era que las Fuerzas Armadas era algo
como un cuco, ¿no? Al Claro, contrario, que salen a matar, que son malos. Totalmente, totalmente. Llevan el ayudar en la sangre, digamos. Es su vocación, lo hacen para ayudar, para estar al lado de la gente y es su trabajo y es lo que están haciendo justamente hoy en día con todo este problema del coronavirus. Exactamente, sí. Las Fuerzas Armadas tienen mucha participación que a veces no se sabe. Por ejemplo, apoya la ciencia, por eso se va a la Antártida, se estudia, digamos, el ejército, las Fuerzas Armadas van en apoyo a la ciencia, entonces uno va con los científicos y apoya a los científicos en los estudios que hacen allá en el territorio blanco. Claro, Después está el tema de participación en los cascos azules, que uno va a Chipre, se ha ido a Yugoslavia, se ha ido este, a distintos lugares del mundo, que uno participa en misiones de paz. justamente eso, todo ese trabajo que ustedes realizan en las fuerzas, muchas veces no es conocido por la población porque los medios de comunicación muchas veces no lo dan a conocer. ¿Crees que hay un mal manejo en ese sentido de la comunicación, de las tareas que realizan hacia la población, digamos? Yo pienso que va todo también en el gobierno de turno. Igual hay muchos temas, digamos, que a veces son prioridad y bueno, a veces también es bueno que se sepa también lo que hace las Fuerzas Armadas, ya que es el militar también es un funcionario público. Entonces, como que también la sociedad tiene que ver para qué estamos, para qué están las Fuerzas Armadas, para qué están las Fuerzas de Seguridad. La sociedad tiene que saber eso, porque bueno, es algo que le pertenece a la sociedad en apoyo, digamos, en poder decir, bueno, estamos cuidados. Totalmente, totalmente. 18 años, empezaste tu carrera en el servicio militar, llevas 31 junto a ellos. ¿Creías en algún momento que ibas a llegar a donde llegaste hoy, a estar trabajando en el Ministerio de Defensa? Bueno, como te dije antes, la Fuerza Armada, cuando entré, me abrió mucho las puertas, las cosas que yo ni pensaba en mi niñez o antes de hacer el servicio militar conocer. Y hoy, bueno, sí, llegué a mi último grado con mucho orgullo, pude llevar mi carrera intachable y hoy ocupar, digamos, un lugar estando al lado de una autoridad que es el jefe, uno de los jefes máximos que tenemos, que es el ministro de Defensa. Totalmente. Néstor, en tu familia, sos el único que está integrado en las fuerzas o tenés algún hermano, algún hijo, algún tío, algo que también esté involucrado en el ejército? Digamos, de hermano no, soy el único que estoy en la fuerza y creo que parientes no. Y bueno, tengo el orgullo de tener mi hija dentro de la fuerza también, Rocío, que también integra la fila de la fuerza. Muy bien, muy bien. ¿Ella dónde hizo el servicio militar? Ahí en Buenos Aires. No, ella, el servicio militar no existe más. Hoy existe el servicio militar voluntario. Claro. Digamos que hoy en día la juventud o el joven que quiere integrar la fila de las fuerzas va y se anota en lugares donde se pueden anotar y bueno, después puede pasar ciertos requisitos, exámenes, pueden ingresar a la fuerza como soldados voluntarios. Exactamente. Y hoy mi hija es soldado voluntario y trabaja en el Hospital Militar Campo de Mayo. Ah, mirá, está justamente en Campo de Mayo como habíamos hablado hoy. Así que el legado del ejército sigue vigente en la familia por muchos años más. Y hay que ver si ella va a querer seguir la carrera o no, porque hoy en día ella es soldado voluntario. Claro. Si ella quiere seguir la carrera va a tener que estudiar y hacer el curso para suboficial o oficial y poder seguir la carrera. Pero por ahora es soldado voluntario y también integra la fila de la fuerza. Exactamente. Bueno, Néstor,
La verdad que es muy interesante conocer cómo vive un soldado su día a día, cómo fueron sus experiencias, sus inicios. Para ir cerrando, ¿qué consejos le das a aquellos que quieren hacer el servicio militar, que hoy es voluntario, y por miedo o ciertas dudas que no se animan? Eh, yo siento que el que quiere entrar a las Fuerzas Armadas lo tiene que hacer por vocación y no por necesidad de trabajo. Porque yo veo muchos hoy, tengo muchos contactos con pibes muy jóvenes que realmente no tienen vocación, están por una necesidad de un sueldo. Y creo que no es esa la esencia de la fuerza. La esencia de la fuerza es entrar por vocación y amar lo que uno hace, no solo con gusto, y poner hasta la vida para defender a la patria, como lo juramos, ¿no? Como cuando me hacen jurar defender a la patria, bueno, tiene que entrar el que lo sienta, y el que tiene esa vocación y le gusta, que entre, porque la fuerza abre también muchos caminos para uno ampliarse en la vida, aparte de uno mamar una disciplina, un respeto diferente, de formarse como militar, ¿no? Y estar orgulloso de ser militar. Y yo le digo a todo aquel joven que le gusta, que tiene que hacerlo. Si tiene vocación para ser militar, que entre, que le va a dar muchas satisfacciones. Muchas satisfacciones porque, como yo te dije, yo llevo 31 años de carrera y he tenido más satisfacciones que cosas feas, ¿no? O cosas que me han pasado. Pero no, realmente yo amo mi uniforme, amo, digamos, lo que hago, y estoy muy orgulloso de ser parte de las Fuerzas Armadas. Muy bien, Néstor, te agradecemos por tu tiempo y por contar tu hermosa historia que lleva varios años en el ejército. Bueno, acá estoy para lo que necesiten y todo lo que yo pueda aportar para que la sociedad, o para todo aquel que quiera saber lo que es un militar, acá estoy para contarle mi experiencia, ¿no? No, cada militar tendrá su experiencia y te habrá pasado tus cosas buenas y malas, pero bueno, yo puedo contar la mía con mucho orgullo y como dije, amo lo que hago y amo mi uniforme. Muy bien. Bueno, escuchamos a Néstor Duarte, suboficial mayor del Ejército Argentino, hoy trabajando en el Ministerio de Defensa de la Nación. Ahora vamos a un pequeño corte y a la vuelta seguimos con muchísima información.